Hemos hecho referencia a la pintura y a la poesía porque estas dos artes bellas expresa el sonido, el poder del verbo de vida. La línea delicada y armoniosa que el artista traza con el pincel es la caracterización objetiva de cómo se expresa en el interno el verbo silencioso, marcando el sentido rítmico y conceptual del artista, la belleza que él exterioriza con su mano delicada, al trazar la gracia ondulada de la línea en la que se exterioriza su romántico afecto a lo que da vida, objetivándolo en la pintura. Y no es la belleza de la línea en la forma humana, en la verdad femenina, el poder verbal del ego que expresa en la gracia de la forma su sentido estético, en obediencia al concepto que en su evolución tiene la armonía de las partes, de la gracia y de la belleza del conjunto. ¿Saben qué digo ahí? Que si no es la belleza de la mujer, la pintura del espíritu para manifestar la naturaleza. Eso es lo que digo. En todos los tiempos han encarnado raros genios que saben estampar en lienzo las modulaciones sentidas en su alma, cuando el verbo no hablado ni expresado en palabras, pero sí sentido en la hondura mística, en la cámara secreta de su corazón, rima el sentido ondulante de la belleza que se expresa en la forma. Lord a esos genios que saben exteriorizar sus internas melodías, en la expresión objetiva de las formas que ellos saben amar, que saben sentir y exteriorizar en el divino arte para permitir a otros lograr el éxtasis contemplativo en la abstracción mística de la belleza que la forma encarna. El autor nos hace mucho énfasis en el culto de la estética, culto de la belleza. Obviamente el triple culto como los griegos, culto a la verdad, culto a la belleza y culto al bien. En eso se basó la grandeza de los griegos, la nobleza de su raza, la trascendencia de su cultura. El estudiante de Rosacruz tiene esos ideales también. El culto a la verdad nos permite ir identificándonos con el atributo de la divinidad como Padre en nosotros, la conciencia. Culto a la belleza nos permite ir vinculándonos con el segundo aspecto de la divinidad en nosotros, el amor universal, el Cristo. Y culto al bien, como parte del tercer atributo de la divinidad del Espíritu Santo, que es acción fecunda. Entonces, cultivar el bien es actuar permanentemente en pro de la evolución humana, en pro del mejoramiento de la raza. Hablando del bardo, poeta, que sabe sentir, que sabe amar, y tiene la posibilidad de exteriorizar sus sentimientos místicos fundiéndolos en frases armoniosas llenas de encanto y seducción, podemos decir que las palabras coordinadas le sirven de ánforas benditas, donde el jugo espiritual de su verbo se concreta en vino de vida. A través de las edades el poeta ha sido siempre el mensajero espontáneo de lo espiritual. La encarnación de la forma del lenguaje del sentido realizado en el fondo de la conciencia, expresándose a través del verbo y concretándose en la estructura armoniosa de las palabras, las que vinculándose unas a otras dan la tónica exacta de los ritmos melodiosos del alma, que sabe cantar a la naturaleza, de las nostalgias que se exteriorizan, expresando la condición del alma devota, la que no habiendo podido alcanzar la realización de sus sueños, la mística que consagró a un amor probablemente inalcanzable, que no ha podido objetivar concretando aspiraciones, el amor del hijo que sabe sentir los ritmos melodiosos del afecto hacia la madre en la cual él ha encarnado, las almas sensitivas que aspirando el perfume de las rosas y embriagándose en él cantan rimando su verbo de amor, exteriorizando en palabras los éxtasis devotos de su corazón que se han realizado en el maridaje del olfato con la esencia de la forma, con la sutil emanación de la armonía de la naturaleza convertida en perfume. Todos aquellos son los mensajeros del divino verbo
que se exteriorizan en el ritmo de la vida objetiva de las palabras, del verbo hecho expresión concreta, el alcance de la inteligencia que aúna el pensamiento con el sentido. Las bellas artes, las artes en donde el sentido estético, el sentido místico, se exterioriza a través de la música, de la poesía, de la pintura, de la escultura, del canto. Toda persona que ha sabido respetar el verbo de la vida y si además, teniendo algún conocimiento, sublima ese verbo de la vida, entonces se vuelve grande. Los muy pocos seres extraordinarios que ha dado la historia, lo que hicieron fue exteriorizar el verbo de la vida, el fuego creativo del Espíritu Santo. Ese poder generador sublimado, espiritualizado, que los divinizó en la música, en la pintura, en la escultura o en cualquier rama. Hoy en día, esa energía se está dirigiendo hacia el cerebro preponderantemente. Entonces tenemos a los inventores, a los genios, aquellos que le están entregando al mundo una cantidad de investigaciones que ellos están logrando, y lo hace que ese fuego secreto de la vida, esa energía progenética. Les hemos comentado la diferencia más notoria en el varón, por supuesto, que en la dama, entre las épocas en las cuales ese varón está casto, bien sea porque no tiene novia, esposa, compañera, y no se desgasta, no busca prostitución, ni se masturba. Vemos a ese varón entusiasta, jocoso, alegre, trabajador, emprendedor, siempre buscando triunfar, siempre se le ve alegre, expansivo, como se ve a los adolescentes en sus etapas primeras. Tenemos a la persona que se desgasta sexualmente. Les digo preponderantemente el varón porque es el que mayor cantidad de sustancia y energía pierde. Le vemos una vez que está desgastándose con su compañera, con su novia, con su esposa, prostitutas o masturbándose, le vemos decaer. Ya no se le ve esa espontaneidad, esa alegría, ese brillo, ese positivismo. Se le empieza a ver músculo, se le empieza a ver agrio, se le empieza a ver agresivo. Ya no tiene ese arranque para trabajar, va perdiendo ese poder. Ese es el poder. Esa es la lámpara de Aladín, la que proporciona todos los deseos del ego. Ese es el secreto de los secretos. Pero la humanidad no lo sabe. Quizá lo intuimos, pero de una manera muy subjetiva, es decir, inconsciente, pero conscientemente no lo sabemos. Y esto que les he dicho, esto no es cuestión de creer, no es cuestión de creerlo, porque lo vivimos día a día. Les digo yo en el talón de Aquiles, cuán diferente se ve él o la adolescente, avanzando en sus años de adolescencia, sin conocer todavía los misterios del sexo. Salen a jugar una cosa, a jugar otra, van a escalar montañas, hacen corrillos, se ríen, se dan el pelo, se hacen bromas, están felices, se sienten bellos y bellas. Pero cuando llegan a ese aspecto de la intimidad, se perdió la magia. Ya, ir a jugar, vamos a bailar, vamos de rumba, después de rumba, la otra rumba. Se pierde la magia. Se pierde el sentido, se pierde el sentimiento, se pierde la alegría, se pierde la espontaneidad. Ya la persona se vuelve más seria, se vuelve adulta antes del tiempo.
de Maduro Biche. Es un gran problema de la humanidad actual, la juventud, jóvenes juventud, en Maduro Biche. La juventud está conociendo los secretos del sexo prematuramente, 12 años, 13 años, 14 años. Los niños de 12, 13 años que ya son bonitos y que ya entraron a la pubertad, las mujeres mayores rápido lo están aprovechando, y esos niños están perdiendo su estado paradisíaco, digámoslo así. Las niñas, pero muy rápidamente, como esos muchachitos les enseñan a las mujeres mayores, entonces esos niños rápidos les enseñan a las niñas, bien de corta edad, y se va formando ese maremágnum de problemas en los cuales nos hemos ido sumergiendo. ¿Que la escuela nos acuesta en contra del sexo? No. ¿Que hay malos entendidos de parte de muchas personas, incluso estudiantes ya antiguos de la escuela? Sí. Porque la escuela jamás dice no tengan sexo. La escuela dice no abusar del sexo. La escuela dice qué diferente la pareja que llega a la intimidad y se dan ternura, cariño, dulzura, palabras bonitas. Eso es lo que dice la escuela. Pero a las personas se les ha olvidado eso. Simplemente piensan satisfacer esa pulsión, que es la presión del instinto. Satisfacer la pulsión en un par de minutos, por el tiempo que dure, y no más, y no nos conocemos. Eso es logosofía, ese es el estudio del verbo, logos, el poder que generó el universo, que hizo el universo y que hace todas las cosas sin excepción. Es el verbo. Por eso dice la Biblia, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo Génesis, se hizo carne en cada uno de nosotros. Y estamos habitando. No solamente el Señor Jesús, Él, como verbo, se hizo carne también y habitó entre nosotros. Y nosotros como verbo que somos, hicimos carne por medio de nuestros progenitores y aquí estamos habitando. El poeta idealizado, aquel que rima para expresar lo sublime, es uno de los más elevados exponentes del verbo de la vida. Al decir ideal nos referimos al poeta con alma artística y con capacidad de filósofo. No tenemos aquí para nada en cuenta el hacedor de versos que suda para coordinar sus frases, que se pone pálido en lucha consigo para dar la estructura que la retórica convencional le exige, que consulta y batalla para dar al verso la armonía gramatical intelectualizada, calculada, mas no redimida en el fondo del sentido. La redención del sentido se exterioriza en la frase del bardo, del poeta romántico, de aquel que sabe poner su corazón en los labios para cantar su odisea del alma, expresar en palabras armoniosas, mostrando con esto que el verdadero genio, el corazón siente y el verbo canta y habla. Antiguamente había poetas, pero poco a poco se perdió también esa tradición. No hablo del poeta que escribe sus versos alejandrinos, con sus tetrasílabas y sus métricas, no sé qué y no sé cuánto, que son muy bonitos, unos sonetos, dos cuartetos, dos tercetos, rimando perfectamente. Eso es bonito, muy bonito. Pero solo se ha salido del sentimiento de un verbo sublimado. El resto se nos llega al alma. Uno lee una poesía de Rubén Darío, de Amado Nervo, de Oscar Ponce de León, citan unos pocos, que no son muchos tampoco. Uno lee una poesía de esas y le llega al alma. Es música para el oído y es contentamiento para el corazón. Pero uno lee una poesía de cualquier poeta actual, dice, yo la vi, nos fuimos a la cama, hicimos el amor y todo terminó, al punto, ya le dan el premio Asturias de literatura, el príncipe de España y le dan el Nobel. Antiguamente los maestros de la pintura no existían fotografías para poder replicar la fotografía en el lienzo. Ellos pintaban lo que salía de sus sentimientos.
sentimiento de su alma. Nosotros hoy en día nos solazamos observando las pinturas de un Rembrandt, de un Leonardo da Vinci, de un Miguel Ángel, de un Tiziano, etc. Hoy en día los pintores toman la fotografía y llegan a la cuadrícula del lienzo, amplían y ya. ¡Oh! Eso no salió de ninguna parte, yo la cámara fotográfica de mucho, pero no más. La música, los maestros de la música, uno escuchar valses, uno escucha un vals, se siente transportado, se siente como feliz, escuchar una sonata Claro de Luna, por ejemplo, o un Parelisa, esas composiciones pequeñitas pero salidas de lo profundo del sentimiento del artista, solazan, subliman. Pero la música de hoy en día, ¿quién puede hacer una composición tan cortica y tan hermosa? Porque no hay sublimación. Están las composiciones realmente grotescas en pintura, en escultura, en poesía, en pintura. No estamos criticando, estamos diciendo que se ha perdido el cultivo del alma a través de la sublimación estética, se ha perdido. Eso es parte de la evolución. La evolución viene del cenit, poco a poco hasta llegar al cenit, al nadir, a la materialidad, de la cima a la cima. Estamos, por supuesto, en el nadir de la materialidad, pero tenemos que salir de allí, no podemos quedarnos allí en ese barrizal, tenemos que buscar nuevamente la luz. Esa es la función de la Escuela de los Sacros. Oh poder mágico del verbo, oh verbo excelso, fuerza grandiosa del universo, cuánto poder nos traes del logos increados. ¿A qué mágicos mundos nos conduces? ¿Cuántas realidades tangibles y sensibles encarnas para nosotros en tu divino sentido? El verbo que eres. Todas las cosas que han sido, todas las cosas que son y todas las cosas que serán, son melódicas expresiones de un sentido íntimo, no humenal, ni de causa, que es la razón única de todo, de ser de todo cuanto existe. Sonido, ritmo y melodía son la tríada del verbo que en su activa función fecunda las aguas de la vida, sustancia germinal, generador, para dar posibilidad de existencia a todo cuanto es, a través de la generación a los hijos, y a través de la sublimación a todo cuanto es, ha sido y será. Cuando nos extasiamos ante la suave, delicada y ondeante línea que encarna la forma de la belleza viviente, ante la Venus que cual diosa de rítmicas expresiones encarna el sentido espiritual de un pueblo y concretando la armonía en la belleza del arte, su objetivo para beneficio de posteriores culturas, lo mismo en los mitos de leyendas aún más remotas, aparece la sacerdotisa de amor, porque el amor se inspira en la belleza idealizada en Isis de los Elíseos, en Sarasvati, en Luna de los Indos, y en todas aquellas reinas y madres a un mismo tiempo en las cuales el verbo de vida pleno de amor las hizo idealizar en vírgenes como diosas, pero en madres de su expresión humanizada. Siempre las vírgenes de todas las culturas han sido vírgenes y madres. Vírgenes y madres, así como María, virgen y madre, Isis, virgen y madre de todos, y así sucesivamente. Son estos mitos, estas alegorías, locuras enfermizas de barrios, fue la concreción exacta del sentido espiritual que se expresa como verbo creador en su sentido maternal, idealizando en la belleza de la forma el ritmo de la belleza espiritual que se objetiva por no ser posible para la limitada inteligencia del hombre concebir la belleza en su forma abstracta. Así es, y es mucho más. Isis, Sarasvati, Venus entre los griegos, no Venus entre los romanos, Afrodita entre los griegos. Son la caracterización objetiva de las cosas del verbo creador, el Espíritu Santo, por eso María fue considerada por el Espíritu Santo. En las diferentes mitologías, siendo Él, el verbo creador, el sentido hondo y profundo que se exterioriza expresándose en la palabra viviente.
¿Cómo sabemos que hay una relación entre el verbo creador, el verbo de vida, el verbo génesis, la energía generadora y el lenguaje? Fácil. Con solo observar cuando el jovencito entra en la pubertad y empiezan los testículos a liberar hormonas, a producirlas y a liberarlas, la voz cambia, le salen los gallitos y poco a poco su voz va tornándose más y más grave. Y uno dirá que en las niñas no pasa eso, sí pasa. Cuando la niña entra a la pubertad, a los 9, a los 10, a los 11, a los apenas entra a la pubertad, esa voz tan infantil se torna ligeramente más grave. Y cuando esa niña entra en la etapa adulta, a los 18, 19 años, nuevamente esa voz le cambia y se torna un poco más grave. Y conserva ese tono de voz hasta cuando llega a la menopausia, a 48 años, y en ese cambio hormonal, todo depende de las hormonas generadoras. Al declinar los estrógenos y preponderar los estrógenos, le cambia nuevamente la voz a la mujer y se torna más grave. ¿Quién ha notado eso? Pues nadie, por supuesto. Hasta ahora. Pero lo que quiero es que pongamos cuidado. Pongamos cuidado. Si tenemos niñas en la casa, observémoslas cuando comienza la pubertad y observaremos el cambio en el tono de la voz. Observémoslas cuando llegan los 18, 19 años, cómo les cambia la voz. Y observemos el cambio de voz en la menopausia. Eso es extremadamente notorio. Ahora, ese jovencito que hablaba andrógino, porque los niños, niñas, uno no sabe, uno escucha hablar a un niño o una niña antes de la pubertad, y uno no sabe si es un varón o una niña. Viene la pubertad, entonces el jovencito sí, le salen sus gallitos, luego se va tornando más grave. A los 18 años aproximadamente, 20 años, su voz definitivamente se estabiliza y mantiene ese timbre durante muchas décadas, hasta el momento en que empieza a declinar la parte sexual. Entonces su voz empieza a quebrarse, a volverse más disfónica, a perder brillo, pierde el metal, su voz. Y cuando definitivamente la parte sexual se acabó, entonces chochea. Ya su voz es disonante, muy disonante, chillona, casi que llorona. Quizás su espíritu interno está llorando, chillando porque perdió la fuente de la vida, porque perdió el poder. Pienso yo. Entonces, después de los 50, las damas se van a volver. Sí, más o menos así. Y los hombres, la cosa, no, es cosa tan horrible, ¿no? Me sale el país de esos ustedes, no, claramente. Esas son observaciones que solo tienen los místicos Rosacruz. Esas observaciones no las tiene ningún médico, ni ningún profesor de escuela, ni de colegio. Isis es la palabra hecha forma que se convierte en madre de vida para los filósofos endoteristas de la escuela egipcia. Descorrer el velo de Isis, como se dice en esoterismo, es conocer y profundizar el hondo como profundo misterio de la vida que se oculta tras la palabra del sonido, la que encubre expresando al mismo tiempo el poder del verbo creador. Entonces, en terminología esotérica, podríamos decir que esta noche hemos levantado completamente el velo de Isis. Que Isis la dejamos en su absoluta y maravillosa del universo. Eso que hicimos hoy, de quitar el velo de Isis. Venus, o Afrodita mejor, es la belleza griega que encarna la armonía del conjunto expresivo de las internas emociones de belleza, cuyo fondo oculto y misterioso es el verbo que da vida, y al dar vida se expresa en belleza, y al ser belleza es la manifestación concreta de armonía. Les recomiendo el escrito mío que se llama Los dioses del Olimpo. Pueden buscar en internet los dioses del Olimpo y Bandario Quintero Grabado, para que entiendan un poco acerca de esto de los dioses del Olimpo.
esa correlación que se tiene entre los griegos y los romanos, y vamos a entender muchísimo de la sabiduría de los antiguos y muchísimo más de la sabiduría de la escuela de los antiguos. Hacemos un paréntesis para que ustedes pregunten, quieran, comenten, se desahoguen. Todo está muy claro. Seguimos. Título: La mitología y el verbo del dios Pan. El dios, la palabra Pan en griego significa todo. Todo. Entonces es el dios todo. Recuerden, Pan era un chico travieso, semidios, que andaba por la campiña y por el bosque, la parte inferior de carnero, con semblanza humana, la parte creo que de burro, semblanza humana y algo de carnero en su naturaleza, y que le gustaba mucho tocar la pica para seducir a las ninfas y a las mortales, cohabitar con ellas. El dios Pan, el dios todo, es el dios generador, es el poder generatriz, y ese es el símbolo de la tradición católico-persa, porque la religión católica no es católica, será romana pero no católica, romana porque tenemos que ver en Roma. La religión católica es persa, fueron los rituales persas, los cuales la religión tomó prestados para poder continuar con los misterios iniciáticos. Y entre los primitivos gimnosofistas griegos y mediterráneos se tomó la tradición que el Señor Jesús dejó del pan y del vino. También la Iglesia Católica tomó eso y amalgamó toda esa tradición para armar con la religión católica. Ahora, el cristianismo es exclusivamente lo relacionado con la vida de Jesús, con los evangelios. Eso es el cristianismo, es la vida de Cristo. Cristo simbólico, por supuesto. Entonces el pan que se utiliza en todos esos rituales, que no son católicos, sino que son persas y sirio-calderos, representa eso. Pan es la energía toda de la naturaleza, es la sustancia germinal, es la semilla. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Ustedes van ahora a su casa y el que de pronto esté interesado, se sienta un rato a meditar y reflexionar en Jesús y la última cena, el pan y el vino, y la hostia, símbolo del pan que levanta el sacerdote, etcétera, etcétera. Tienen mucho material para meditar durante el resto de la encarnación, más o menos, y de pronto para otras vidas más. Solamente lo que hemos dicho hoy. Pan en la mitología griega aparece como el dios de los campos y de los pastores, quien vino al mundo con piernas, pies y cuernos de macho cabrío y con largas orejas vellosas. Sinué, su nodriza, y las demás ninfas, al verlo lanzaron gritos de horror, al ver al pobre bebé nacido como tan raro, tan deforme. En cambio, Mercurio, el Hermes, porque entre los griegos es Hermes y entre los romanos es Mercurio, envolvió al niño en una piel de cabra, simbólica, estamos hablando de símbolos, cabra, el caprino. Hay dos animales o tres animales que tienen un poder genitor muy portentoso. A ver si me recuerdan cuál es el diálogo. El gallo, el burro, el cabrón. Es el papá de Carmelo. El carnero. Son tres animales que tienen un poder genitor muy grande. El burro, pues cualquiera sabe que es un animalito que tiene un portentoso centro generador, muy trabajador. Es un animal
que soporta cargas, que sube lomas, que come lo que le entreguen, no tiene problema. También así es el carnero, que se llama en el evangelismo el macho cabrío, el carnero. Este animalito come hierbas amargas, come papeles, come cartones, come telas, come lo que caiga. Y sube por los riscos, siempre está subiendo por los riscos. Otro símbolo. Son símbolos, estamos hablando solamente de símbolos. ¿Por qué riscos? ¿Por qué peñascos? ¿Por qué piedras? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, Petrus, piedra, roca, peñascos, juega, dedicaré mi iglesia? Son símbolos, no es para que después para poner en Roma la iglesia. Son símbolos. Entonces, ¿por qué envuelve Mercurio? ¿Qué significa Mercurio, Hermes? El poder del lenguaje, etcétera. Lo van a estudiar en los dioses del Olimpo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el Mercurio? Porque a Pan, Dios todo, que parece un macho cabrío y a su vez un burro, y lo envuelve en una piel de cabra. Yo quiero que ustedes mediten, que ustedes se sienten a reflexionar y encuentren la sabiduría que está durmiendo en cada uno de ustedes. Porque esos conocimientos no son ya acá de la escuela, están dentro de todos y cada uno de los seres humanos, de todos. Y Mercurio envuelve al niño en piel de cabra y se lo lleva al cielo, donde sirvió de diversión a los dioses. Pan, lleno de ardor juvenil, perseguía a Sirins, una ninfa de la cual estaba enamorado, faltando ya solamente menos de 1 milímetro para cogerla, para darle alcance. No cogerla, darle alcance. Yo no sé si le iba a coger también. Otro símbolo. Cuando los dioses compadecidos de la congoja de la ninfa, la transformaron en una caña. Caña. Aquí en Colombia los indígenas hacen sus flautas de cañas, pero es que se llaman como carrizo. ¿No? Flauta de carrizo. El carrizo, con cañas muy delgadas. Hay flautas de diferentes diámetros, y entonces los de carrizo son más delgadas. Bueno, entonces van a hablar de una caña. Una caña es un tubo, es una vara hueca que tiene unos orificios. ¿Cuántos tiene? 7. Y se sopla por un lado y se oye música. Entonces, puede que ahora el autor nos diga qué es eso, pero si no lo dice, ustedes van a meditar para encontrar la sabiduría del universo. Entonces, Pan, en sus ardores juveniles, que son muy ardorosos, perseguía a Sirins, la ninfa, faltando ya solamente 1 milímetro para darle alcance. Los dioses compadecidos de la congoja de la ninfa transformaron en caña. Pan, turbado, suspiró mucho y largo tiempo junto a esa nueva planta, la caña, la que agitada por el viento le parecía exhalar voces plañideras. Entonces Pan cortó un tallo e hizo con ellos tubos, acortó algunos de sus tallos, entonces era carrizo, más delgadito, e hizo con ellos unos tubos con los cuales construyó una flauta que llamó caramillo, de la cual trató de sacar dulcísimos sonidos plenos de seducción, de encanto y armonía. El famoso dios Pan, con sus patas de chivo, macho cabrío, no es otra cosa que el poder creador, generador, sexual, del tercer aspecto del logos, el cual al enamorarse de la madre naturaleza en sus bellas expresiones femeninas quisiera hacer las suyas. Pero los dioses, los poderes evolucionarios del espíritu, han creado a través del tiempo el bastón de Brahma, la espina dorsal, la caña, la flauta de Pan, en la cual el poder del verbo se amaestra en arrancar notas armoniosas, seductoras, de bellas melodías. Entonces tenemos 2 tipos de instrumentos básicos hechos de caña. Uno es la flauta dulce, o la única, de un solo tubo, con sus 7 orificios, y que hay que soplar. La otra, los caramillos, las ampollas, unas grandes que suenan, ustedes saben cómo suenan, las otras pequeñitas que suenan también muy dulces. Gapadores. ¿Cierto?
Ambas tienen símbolos. Los capadores, para que suene las notas, pues tienen unos tubos más larguitos y otros más cortos. Entonces, más o menos han visto eso. Los corticos eran agudos y los largos eran más graves. Pues bien, nuestra espina dorsal es ese símbolo de esa caña llamada por los orientales en la India el bastón de Brahma. La palabra que significa el creador, Brahma, creador. Diferente de Brahman, significa el padre, el Brahma, creador. Esa caña es la misma que con la cual, ya lo leímos hace 2 semanas, Prometeo, viendo que en la humanidad, los seres humanos estábamos en la oscuridad, viéndole tanto pesar de los humanos, sube al cielo, porque sabía que allá los dioses tenían fuego, llevó una caña, prendió la caña en el fuego del altar de los dioses y le trajo el fuego a los hombres, al ser humano. Por eso fue castigado el pobre Señor, por culpa de nosotros. Esa caña es la espina dorsal. Donde viven los dioses está el fuego. Y ese fuego debe iluminarnos a nosotros los hombres, la conciencia. Estamos muy dormidos. Estamos a oscuras. Andamos por el mundo como hipnotizados, como sonámbulos. Les he dicho tantas veces, uno va por la calle. Y viene la mamá de uno al frente de uno y le hace caritas y le hace de todo. Y uno la mira pero no la ve. Claro que sí es una muchacha bien bonita. Sí la ve. Claro. Ahí Ahí sí la ve. Pero si es la mamá no. Es porque andamos como hipnotizados, sonámbulos por el mundo. Somos inconscientes de tantas cosas. Solamente vivimos para levantarnos, organizarnos, desayunar, ir a trabajar, almorzar, seguir trabajando, comer, acostarnos a dormir. Bien, si estamos cansados a descansar, si no estamos tan cansados a cohabitar, a gastarnos sexualmente, y dormir, y vuelve y empieza el círculo, y vele y quede. Esa es la vida. Esa no es la vida. Esa no es la vida. La vida es más que eso. Nosotros no somos animalitos totalmente, somos animales humanos. No somos animales, ni somos vegetales, somos seres humanos. Somos, como dice la ciencia cabalística, la suma de un ángel caído y de una bestia evolucionada. Esos somos los humanos. Más que una bestia, pero menos que un ángel. Pero estamos dormidos en la vida. La vida no es solamente comer y dormir y satisfacer el sexo y tener suntuosidad. Eso no es la vida, es más que eso. Eso es la añadidura. Venimos a desarrollar conciencia, a cultivar la mayor cantidad posible de estética, de sensibilidad, de amor, de bondad, a desarrollar la inteligencia, a desarrollar la sabiduría, a tener una voluntad superior, a convertirnos en seres superiores, en prohombres y promujeres. Prohombres significa toda la humanidad, no significa el hombre solamente. A prohombres. A eso vinimos a este mundo, a ser seres superiores, no ser seres del montón. Y mucho menos hacer sufrir a los demás. Vinimos ojalá a ayudar a quitarle el dolor a los demás, a solivianar su peso, su carga. A eso es que vinimos a este mundo, porque somos más que bestias, aunque seamos menos que ángeles, y con la posibilidad de llegar a ser dioses, no Dios, no el Creador y su ser supremo del universo, no, dioses, seres divinizados. Ese es nuestro glorioso destino, nuestro glorioso futuro. No lo logramos en una semana viniendo a las pruebas a cruz, ni en 10 años yendo a cualquier religión, ni en una vida siquiera de esforzamiento, pero tenemos que comenzar, porque es un proceso de escalonamiento, de progreso. La grandeza de los genios y prohombres de la raza no lo lograron una sola vida, venían desde muchas vidas trabajando. No es que por capricho de Dios. Por ejemplo, Mozart, a los 2 años ya era maestro de orquesta, ya tocaba a la perfección toda clase de instrumentos, 2 añitos de edad. ¿Cómo hizo aprender eso tan rápido?
Y para llegar a ser maestro de orquesta se requiere ¿cuánto? 40 años estudiando 8 horas al día. Bueno, Para ser un pianista. pero son muchos años para llegar a ser un maestro. No un pianista, hermano, maestro. Pero solo que viene. Entonces, es porque venía desde otras vidas, desde otras encarnaciones esforzándose. Eso es evolución. Estaba evolucionando conscientemente, esforzándose en ese camino. Y por eso, por ley de causa y efecto, se mereció tener ese cuerpo perfeccionado. Por ley de reencarnación, también tuvo la posibilidad de nacer entre músicos para prestarle todo. Imagínese que un virtuoso de esos nazca en la selva, en mitad de cualquier selva que no se cuál eso, no. La ley de causa y efecto, la ley de reencarnación y evolución lo pone justo a donde necesita. ¿A cuál lo pone necesita? Aquellas personas que hay en Estados Unidos, en Rusia, en algunos países, en donde a los 4 años son profesores de PhD, de posgrado, de un doctor, que no sé cómo pronuncia. Eso me ayuda mucho. Estas personas que a los 4 años son profesores a ese nivel de especialización, de doctorado, en grandes universidades, en física nuclear, en alta química, en alta matemática, en cosas que para llegar a esos niveles se requiere 30 años o 40 años de estudio. Díganme entonces ustedes, capricho de Dios, que a estos los manda inteligentes, sabios, perfectos, músicos, de todo. Y al otro los manda brutos y feos, como nosotros nuestros. No generalizar eso. No generalicemos. Dígamelo a mí. No son caprichos de Dios. La divinidad no nos dio el libre albedrío para no interferir en nuestro destino. Nosotros hacemos lo que nos conviene y lo que queramos. Y esas son las consecuencias. Tenemos lo que nos merecemos. ¿Listo? ¿Queremos más? Esforcémonos más. ¿Queremos seguir tal como somos y no de otro modo? Sigamos siendo como somos y no de otro modo. 33 son las cañuelas de ¿qué? La capadora, del escapadores. Como 33 igualmente son las divisiones del bastón de Brahma, 33 vértebras de la columna vertebral, símbolo de esa caña de la cual estamos hablando. Y 33 son los sellos simbólicos del significado, aquel en donde el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues que Jesús vivió 33 años, puede que sí, puede que no, quién sabe, aquí no se informa. Pero históricamente tiene un símbolo, por supuesto, tiene un gran simbolismo que representa los 33 peldaños de esa escala de Jacob, como también se la llama, espina dorsal, por donde el fuego de la vida, el verbo, en su ascenso se hizo carne y habitó entre nosotros y mostró esa magnitud esplendorosa como un crucificado. Largo trabajo ha de realizar el Dios interno, el Espíritu, para producir en su instrumento dentro la afinación necesaria para arrancar de la flauta solamente notas, sonidos, ritmos y armonías propias del que sabe sentir y comprender la vida, la cual no es otra cosa que el misterio del logos, del verbo creador. Vamos un poco más allá, aunque de pronto lo hable, cuando hable de la vida de Orfeo, pues una vida no es una flauta. Hablemos de la flauta de caña única, con 17 edificios. Hicieron esa flauta hace miles de años, emulando la espina dorsal y los 7 centros magnéticos relacionados con la espina dorsal, que se llaman popularmente chakras, ruedas, palmas, locos, o las 7 simbólicas rosas de los Rosacruces, relacionadas con los 7 centros glandulares o de secreción. De abajo hacia arriba, pues las gónadas, que son testículos y ovarios. Luego más hacia arriba tenemos páncreas, que es un centro mixto, hormonas internas y externas. Tenemos las suprarrenales, más hacia arriba. Tenemos luego la timosis, más hacia arriba. Tenemos luego tiroides con sus paratiroides ahí pegaditas más hacia arriba. Y luego en la cima
de esa caña tenemos yendo hacia el frente la glándula pituitaria o hipófisis y yendo hacia la cúspide de la glándula isocriminal. 7 grandes centros de energía, 7 resonadores electromagnéticos, relacionados hormonalmente con cosas muy importantes, pero energéticamente, con facultades, con percepciones, con cualidades, con aptitudes, con capacidades. A medida que vayamos poniendo en mayor actividad cada uno de esos centros de energía, que corresponde a una de las 7 notas de esa flauta, porque todo está relacionado a la naturaleza, las 7 notas musicales se relacionan con esa flauta, y con esos 7 chakras, los centros de energía, y con esas 7 glándulas de secreción interna. Entonces se van despertando capacidades superiores. Y eso es lo que hace el estudiante de Rosa Cruz. Es lo que tratan de hacer los yogis con sus fuertes ejercicios de respiración no aptos para occidentales. Es lo que tratan de hacer los derviches danzantes de Asia Menor para en ese estado de autohipnosis entrar en actividad esos centros de energía. Es lo que hacen los místicos, esoteristas, hermetistas con sus mantras, con sus sonidos, para poner en actividad esos grandes resonadores que son como centros de luz, que están en ese eje cerebroespinal, en la simbólica, está la de la Biblia, o la caña, también simbólica, el bastón de Brahma, etc. ¿Preguntas? ¿Sí? Usted nos habla de sublimar y nos enseña nuevas cosas. Muchos de esos hombres de la raza que han existido puede que no hayan conocido de pronto la actividad como tal que usted nos ha enseñado aquí, como que han sublimado a través de la cotidianidad, de lo que hacen. ¿Qué tipo de actividades que uno haga en la cotidianidad le permiten sublimar? Vivir una vida de mística, de estética, de armonía, de servicio altruista, bondad. Esa es la manera segura de uno sublimar sin saber absolutamente nada de estas cosas. Lo que tenemos acá es el camino recto, rápido, es la autopista. Lo que los otros lograron de pronto, sin conocer estas cosas, es un proceso que se vino dando a lo largo de muchas vidas, porque una sola vida no es posible. Es la mística, la estética, la devoción, la bondad, la que sublima las cosas. Decir siempre la verdad y decirla bellamente, espiritualmente, hacer unos pensamientos de pureza, unos pensamientos de fraternidad, unos pensamientos de perfección. Estamos hablando de una persona muy avanzada, sin necesidad de ir a ninguna escuela esotérica. Es posible, pero qué calidad de persona necesitamos que sea. ¿Preguntas? Orfeo, también los griegos, teólogo, poeta y músico célebre. Era hijo de Agro, rey de Tracia. Desde su juventud se dedicó a estudiar la religión y recorrió a Egipto para obtener de los sacerdotes de ese país el conocimiento sacro de los misterios de Isis y de Osiris. De vuelta a su país natal, dio a conocer a sus compatriotas el origen del mundo y el nacimiento de los dioses. Enseñó a los griegos conocimientos excepcionales sobre astronomía y los ilustró sobre el rapto de Proserpina y sobre los trabajos de Hércules, siendo considerado por tan lógicas razones como el padre de la teología pagana griega. La música le servía de descanso y al mismo tiempo de solaz en medio de sus ocupaciones. Él perfeccionó la lira, instrumento que había sido inventado por Hermes Mercurio, y la perfeccionó agregándole 2 cuerdas. Su voz, unida al sonido de la lira, embelezaba a hombres y a dioses, llegando hasta encantar a la naturaleza, a la que se conmovía a sus acordes. Orfeo, como dios de la mitología, es descrito como seductor de ninfas y encantador de dioses. Orfeo, como inicial, merece especial atención.
La mitología debió encarnar el concepto del iniciado en la figura alegórica del dios. Orfeo fundó una escuela iniciática, una escuela iniciática, la que tenía por objeto enseñar a sus discípulos los más elevados misterios de la naturaleza, de la vida y del ser. Como gran iluminado y vidente descubrió en el sonido el misterio de todo lo creado, comprendiendo entonces que se necesitaban entrenamientos múltiples para conducir al hombre a su humana perfección. Si el sonido, si un tono de la naturaleza es el que sostiene el ritmo existencial de alguien, basta educar sublimando lo que en el hombre es sonido para lograr por este medio apropiarse de todos los tonos y subtonos que caracterizan los medios de expresión de la naturaleza humana. Externamente, para el vulgo, Orfeo enseñaba a sus discípulos a tocar el instrumento físicamente llamado lira. En el sentido interno, endotélico, secreto, Orfeo era un gran iniciado que enseñaba a sus discípulos a manejar la lira natural, productora de sonidos, su propia laringe, la que según los grandes maestros de la humanidad ha de dar la nota síntesis de todas las notas, el tono esencial de la naturaleza, pronunciando la palabra perdida, que no es otra que aquello que le permite al adepto formar y transformar a voluntad lo que desea, pero siempre para los dobles fines de la sublimación y divinización del ser humano. Orfeo hacía que sus discípulos estuvieran siempre atentos a todo sonido emitido por su propia laringe, palabras, para cuidar que nunca saliera a través de su voz, palabra o sonido que no fuera armonioso y bello. A ello había que unir imprescindiblemente veracidad absoluta. Nada que no fuera verdad debía hacer vibrar el más delicado y perfecto de los instrumentos musicales, o sea, la laringe, la que una vez purificada podrá dialogar con los dioses. La escuela pitagórica exigía a sus estudiantes 7 años de absoluto silencio. No pueden hablar ni entre ellos, ni con su familia, ni con nadie, antes de poder comenzar su trabajo espiritual, su desarrollo espiritual, indicando el poder que tiene el lenguaje, el sonido. Extraordinario, pero recuerden, si no Jesús con una palabra calmaba una tempestad, con una palabra volvía la vida que había fallecido, con una palabra sanaba al enfermo, al paralítico, con una palabra volvía la vida. Poder del sonido. En Oriente existe igualmente el culto a la vina, instrumento indo, difícil de tocar a la perfección. También símbolo de la laringe, la que hay que usar con cuidado, siempre atentos, para que a través de ella no salga nada que no sea verdad y que unido a la veracidad sea bellamente pronunciado y que el objetivo de pronunciación sea siempre noble y bueno. Al ocuparnos estrictamente de la educación endotérica, nos extenderemos más sobre la importancia fundamental de la educación de la laringe, el verbo divino, llamado el verbo de vida, para lograr solo por este medio el estado espiritual que tanto ansiamos, pero que tan difícil es de alcanzar. Entre los dioses de la mitología griega, aparece también importante como dios el verbo, Hermes, dios Mercurio. Mercurio no es un dios de sublimación, pues se mueve en todas direcciones, pero sí lo es de acción fecunda. Mercurio obtiene todas sus cosas gracias al poder de su elocuencia, pues debido a la armonía de su verbo, puede engañar tanto a hombres como a dioses. Por lo tanto, se convirtió Mercurio en el dios del comercio, de la medicina, de los comerciantes, de la literatura, de los abogados, de los charlatanes, de los ladrones, de los trabajadores. Mercurio. Léanse los dioses del Olimpo. Como Dios del comercio, no necesitamos hacer muchos esfuerzos de imaginación para comprender que el éxito del comerciante radica en su capacidad de exponer razones oportunas que acreditan su mercancía. Dicen que los países son buenos para eso. Una labia. Yo no soy país. Naturalmente con suficiente sagacidad para no caer en superfluas exageraciones, como también estar atento evitando la parquedad en el uso de las palabras, pues tanto uno como otro defecto hacen fracasar la empresa.
Hablar más de la cuenta o menos de la cuenta no es bueno para un comerciante. Se habla mucho, al último no le paran bolas. Y si no habla lo suficiente, tampoco le paran bolas. Sinceramente recomendamos a todos los que se ocupen del comercio que aprendan a escucharse, estando atentos a su palabra, pues del modo de expresarse depende el éxito de su profesión. El médico demasiado farto en palabras no despierta la confianza en el paciente. El paciente no ve la consultoría porque yo no hablo. Igualmente, si se sobrepasan ponderaciones de su sistema, siendo que se lo sabe todo, también produce desconfianza. Si el tono de su voz es áspero, produce vibraciones arrítmicas, tonos destemplados que agravan a los pacientes en cambio de mejorarlos. El médico inteligente que habla con suavidad convincente utilizando la palabra precisa, sin exageraciones de ninguna índole, obtendrá con este hecho más curaciones que con la farmacopea que propina, pues aún ésta sale sobrando cuando la voz es de tal naturaleza que sus vibraciones delicadas llegan al alma y convencen por el calor infinito que la bondad tiene para expresarse a través del verbo de vida. Mercurio, como dios de la elocuencia, lo es también del estilo al escribir, porque el que sabe sentir la belleza del lenguaje sabe también darle estructura en sus escritos, haciendo primar la estética sobre la forma, dando belleza al pensamiento estampado en letras. El dios Mercurio es voluble, rápido en sus movimientos, inquieto y audaz, mostrándose en este dios la caracterización evidente de lo que en sí es la expresión verbal. Terminemos el tema, que es una paginita. Hablando de endoterismo, podemos decir que descubrir la sabiduría hermética es capacitarse para abrir los 7 sellos, usando las 7 llaves maestras que abren los mundos de las 7 dimensiones. Ustedes van a meditar cuáles son los 7 sellos, las 7 llaves de las 7 dimensiones, que se interpenetran unos a otros en rítmicas vibraciones concéntricas, partiendo del espíritu como fundamento hasta la sustancia como forma, partiendo desde el cielo hasta la tierra. Mediten en eso a ver qué es. Todos aquellos vehículos viven y se sostienen gracias a las diferentes tonalidades propias de cada uno, que armonizan con la nota base. Cuando surge la arritmia, cuando se pierde la armonía, aparecen las enfermedades, y si la nota que ha roto la armonía del conjunto está intensa en su actuación, aparece la muerte, por tal que atravesamos por la desaparición de un sonido que mantiene la forma, el que es mutado en otros sonidos que nos abrirán la libre actuación en los trascendentes mundos del culto. Enseña la filosofía pues que tenemos 7 cuerpos, además de los otros 7 que les dije ahora que me dicen. Estos 7 cuerpos, físico, vital, emocional, mental, imaginal, sensorial y conscientivo, responden a nuestro sonido, a nuestro lenguaje, hablado, exteriorizado e interno, pensamiento, hablado interior. Y ese sonido, cuando está pleno de ritmo, de belleza, de armonía, hace que los 7 vehículos, 7 cuerpos estén en perfecto estado de salud, sean perfectos. Cuando hay arritmia en nuestro verbo interno o externo, entonces esos vehículos empiezan a malograrse, a enfermarse, a dañarse, a sufrir. Así aparece bellamente descrito el hondo sentido, la importancia incalculable del poder del sonido cuando lo estudiamos y comprendemos en y a través de los fenómenos naturales del mundo, ya sosteniendo la forma, ya como alma o como espíritu. El gran misterio de la naturaleza lo encierra el verbo, es el misterio del sonido. Comillas, en el principio era el verbo era por Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, el verbo, porque el verbo es la vida y en Él está la luz de los hombres. Cierra comillas. Las palabras de San Juan, de profundo contenido, se hallan con distinto lenguaje en la sabiduría de los brahmanes, la teología de los mayas, los escandinavos, donde el dios Brahmi, dios del verbo, es el dios de la nueva vida, de la generación de la naturaleza y encarnación humana. Se le llama el cantor divino sin mácula,
Y se le representa deslizándose en la nave de los enanos de la muerte durante el ensueño de la naturaleza, dormido sobre cubierta con su arpa de cuerdas de oro junto a él y soñando el sueño de la vida. Cuando la nave cruza el umbral de Naim, el enano de la muerte,